Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado titulares, y que para muchos es un verdadero misterio o quizás una historia de amor que se convirtió en leyenda. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y, más específicamente, de la pregunta que resuena en muchos de sus seguidores y en la prensa: ¿cambió su vida por Demet Özdemir? Y más allá de eso, vamos a ir un poco más allá, porque detrás de las polémicas, de los rumores y de las críticas, ¿cuál es la verdad real? Prepárense para un viaje intrigante, porque vamos a poner sobre la mesa todo lo que se ha dicho y lo que realmente podría estar sucediendo. Y si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse justo ahora y activen la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Comencemos. Muchos recordarán a Can Yaman como el galán turco que conquistó pantallas y corazones a nivel mundial con su carisma y su físico imponente. Sus telenovelas, especialmente Erkencikus, lo catapultaron a la fama internacional, y fue precisamente en esta producción donde nació la química, tanto en pantalla como fuera de ella, con la talentosa Demet Özdemir. La pareja se convirtió en el foco de atención de los medios, y cada interacción, cada fotografía, cada rumor alimentaba la especulación sobre su relación. Pero ¿fue este romance o la sombra de él lo que realmente marcó un antes y un después en la vida de Can Yaman? Cuando hablamos de cambio, no nos referimos solo a un simple enredo amoroso. Hablamos de la evolución de una figura pública, de cómo las relaciones, sean románticas o de otra índole, pueden influir en la carrera, en la imagen pública e incluso en las decisiones personales de una estrella. En el caso de Can Yaman, su ascenso fue meteórico. Pasó de ser un actor conocido en Turquía a ser una celebridad global en cuestión de meses. Y en medio de este torbellino, su relación con Demet Özdemir se convirtió en una parte fundamental de su narrativa pública. Sus seguidores más fieles y los medios de comunicación observaron de cerca esta conexión. Se hablaba de una química innegable, de una complicidad que traspasaba la pantalla. Las redes sociales explotaron con fotos y vídeos de la pareja, y la demanda por su continuación en proyectos juntos era altísima. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Las críticas comenzaron a surgir, como un murmullo que poco a poco se fue haciendo más fuerte. Algunas de estas críticas se centraron en la supuesta dependencia de Can Yaman en su relación con Demet para mantener su popularidad. Se decía que parte de su atractivo y de su tirón mediático venía de la imagen de pareja perfecta que proyectaban. Y cuando la relación terminó, o al menos se dio por terminada ante los ojos del público, muchos se preguntaron qué pasaría con la carrera de Can. Aquí es donde debemos empezar a separar la paja del trigo. ¿Fue Demet Özdemir la única responsable de un cambio en su vida? Es poco probable. La fama, especialmente la fama tan repentina y masiva, es un fenómeno complejo que impacta a una persona en múltiples niveles. La presión mediática, las exigencias de la industria, los cambios en el estilo de vida, todo ello juega un papel crucial. Sin embargo, no podemos negar la influencia que tuvo esta relación en su proyección. La pareja Yaman Özdemir se convirtió en una marca en sí misma. Sus apariciones juntos generaban miles de interacciones, y su ruptura, por supuesto, también generó un debate apasionado. Algunos argumentaron que Can, tras la separación, intentó desesperadamente recrear la magia de esa etapa, quizás buscando en otras relaciones o en proyectos similares una fórmula que ya no existía. Y luego están las críticas más ácidas. Se le acusó de egocentrismo, de ser poco profesional, de tener un comportamiento errático. Algunas de estas críticas podrían haber estado influenciadas por el desengaño de los fans que esperaban que la pareja continuara junta, o quizás por la propia evolución de Can como persona y como artista. Es natural que al crecer y al enfrentarse a nuevas experiencias, la actitud y las prioridades de una persona cambien. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de estas críticas? Es difícil saberlo con certeza. Los famosos viven bajo un microscopio constante y a menudo, lo que se publica en los medios es una versión editada, sensacionalista o directamente inventada de la realidad. En muchas ocasiones, los rumores de mala conducta o de actitudes difíciles son exageraciones o malinterpretaciones de situaciones complejas. Can Yaman, por su parte, ha intentado mantenerse firme y enfocado en su carrera. Ha emprendido proyectos internacionales, ha aprendido nuevos idiomas y se ha mostrado decidido a consolidar su presencia en el mercado global. Ha hablado en entrevistas sobre la
Sion de la fama y sobre la dificultad de mantener una vida privada cuando se es una figura pública tan expuesta. La relación con Demet Özdemir, más allá de lo romántico, fue un punto de inflexión en su carrera. Fue el momento en que su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y de interés público a una escala sin precedentes. Y como toda relación importante en la vida de una persona, sin duda dejó una huella. Pero reducir el cambio en la vida de Can Yaman únicamente a su relación con Demet Özdemir sería simplista. Es más probable que su vida cambiara por la suma de varios factores: el éxito estratosférico de Erkenci, la exposición mediática masiva que esto conllevó, la consolidación de su imagen como el galán turco por excelencia, y sí, también las relaciones personales que marcaron esa etapa. Las críticas, en muchos casos, son una reacción a la incomodidad que genera un cambio. Cuando una figura pública que hemos admirado por una determinada faceta empieza a evolucionar, a veces nos cuesta adaptarnos a esa nueva versión. Las críticas pueden ser también una forma de control por parte del público, un intento de mantener a la estrella anclada a la imagen que más les gusta. Es importante recordar que todos tenemos derecho a evolucionar. Y para una estrella como Can Yaman, que pasó de ser un actor relativamente desconocido a ser una celebridad mundial en un abrir y cerrar de ojos, el proceso de adaptación debe haber sido abrumador. La relación con Demet fue una parte visible y muy comentada de esa etapa de transformación. Quizás la verdadera verdad detrás de las críticas es que la gente esperaba que la magia de Erkenci y de la pareja Yaman Özdemir perdurara para siempre, y cuando la realidad demostró lo contrario, hubo decepción. La decepción, alimentada por la prensa y las redes sociales, puede transformarse rápidamente en crítica. Analicemos esto desde otra perspectiva. ¿Cómo afecta una relación así a la percepción de un artista? Si una pareja se vuelve tan icónica, es natural que su química se asocie a ambos. Cuando esa pareja se separa, los seguidores pueden sentirse huérfanos de esa dinámica. Y si uno de los miembros de la pareja sigue enfocado en su carrera individual y busca nuevos caminos, a veces se interpreta como un intento de superar a la otra persona o de recuperar un éxito perdido. En el caso de Can, después de la separación, su carrera ha seguido un curso diferente. Ha buscado proyectos que, si bien mantienen su atractivo como galán, también le permiten explorar otros registros. Las críticas que ha recibido a menudo se centran en su actitud o en su comportamiento, lo cual, en mi opinión, es difícil de juzgar desde fuera sin conocer la realidad completa. La presión de ser Can Yaman en sí mismo debe ser inmensa. Y sobre Demet Özdemir, ella también ha seguido su propio camino, consolidando su carrera y trabajando en diversos proyectos. No podemos tampoco encasillarla como una simple ex o la razón del cambio de Can. Ambos son artistas con sus propias trayectorias y sus propias evoluciones. Entonces, ¿cambió su vida por Demet Özdemir? Mi conclusión, basándome en la información disponible y en un análisis un poco más profundo, es que la relación con Demet Özdemir fue un catalizador importante en la vida de Can Yaman, especialmente en su proyección y en la intensidad de su fama. Fue un periodo crucial que sin duda dejó una marca profunda y que influyó en la narrativa pública de su vida. Pero la idea de que su vida cambió por ella, como si fuera la única causa, es una simplificación excesiva. Su vida cambió por el éxito arrollador, por la fama mundial, por las oportunidades que se le presentaron y, por supuesto, por las experiencias personales, incluidas sus relaciones. La relación con Demet Özdemir fue una parte muy visible y apasionante de esa etapa, pero no la única. Las críticas que ha enfrentado son, en gran medida, el reflejo de las expectativas del público y de la propia vorágine del mundo del espectáculo. Es fácil criticar desde fuera, pero la realidad de vivir bajo los focos, con una fama tan intensa, debe ser extremadamente desafiante. En resumen, Can Yaman vivió un cambio sísmico en su vida, y la relación con Demet Özdemir fue, sin duda, un componente muy destacado de esa transformación. Fue un periodo que definió gran parte de su proyección mediática y de la forma en que fue percibido por el público. Pero la verdad detrás de las críticas es mucho más compleja, y a menudo, está teñida por las expectativas del público y la dificultad de aceptar la evolución de una figura pública. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman cambió su vida por Demet Özdemir? ¿Qué impacto creen que tuvo esa relación en su carrera? Me encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría que sigamos Descent
Rañando los misterios del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.